¿Qué harías si te dijera que el primer Tyrannosaurus Rex clonado acaba de dar sus primeros pasos? Y que los gobiernos están ocultándolo porque saben que cambiaría todo lo que creemos sobre la ciencia y la evolución, que en laboratorios de máxima seguridad, científicos, han logrado algo que parecía imposible y los primeros resultados están desafiando las leyes de la naturaleza? En este preciso momento, mientras tú vives tu rutina diaria, hay equipos de paleogenetistas trabajando en el mayor secreto científico de la historia moderna. No se trata de ciencia ficción. La empresa Colossal Biosciences, con financiamiento de $1.000 millones, ya ha demostrado que es posible extraer secuencias completas de ADN de dinosaurio de fósiles que creíamos inútiles. Pero aquí viene lo verdaderamente impactante. No necesitan encontrar mosquitos en ámbar como en las películas. Han descubierto que cada ave moderna lleva dentro el código genético dormido de sus ancestros mesozoicos. Tu gallina del desayuno técnicamente es un Tyrannosaurus Rex que olvidó cómo serlo. El Dr. Jack Horner, el paleontólogo que inspiró Parque Jurásico, ya no habla de teorías, habla de cronogramas reales. Su equipo en Harvard ha creado pollos con dientes de dinosaurio, con colas largas como reptiles, con brazos que parecen garras primitivas. Están literalmente despertando genes de 65 millones de años. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Estamos a menos de una década de ver criaturas que dominaron la Tierra durante 160 millones de años, caminando otra vez entre nosotros, no como depredadores extintos, sino como especies resucitadas. La ciencia avanza tan rápido que la realidad está superando a la fantasía. Y tal vez, el futuro que siempre vimos en películas ya está aquí, respirando en laboratorios que ni siquiera sabemos que existen. ¿Estás listo para un mundo donde los dinosaurios ya no sean historia? Si esta historia te hizo pensar diferente, suscríbete al canal y deja tu like. La historia comienza ahora. No es casualidad que hayas llegado a este video. Hay momentos en la historia de la humanidad donde la ciencia da saltos tan grandes que dividen el mundo en un antes y un después. Y tú, estás viviendo exactamente uno de esos momentos, aunque todavía no te hayas dado cuenta. Esta no es otra historia de dinosaurios que puedas ignorar como entretenimiento. Esto es una advertencia disfrazada de descubrimiento científico, porque lo que está sucediendo en laboratorios de todo el mundo no es solo paleontología avanzada. Es una revolución que va a cambiar para siempre nuestra relación con la vida, la muerte y el tiempo mismo. Imagínate por un momento, ¿qué significa realmente que podamos traer de vuelta especies que llevan millones de años extintas? ¿Qué implica que tengamos el poder de reescribir la evolución como si fuera código de computadora? ¿Te das cuenta de que estamos cruzando una línea que ninguna especie en la historia del planeta había cruzado antes? No estamos hablando solo de dinosaurios. Estamos hablando de convertirnos en dioses de la biología, de tener el control absoluto sobre qué vive, qué muere y qué regresa del pasado. Y eso cambia todo, porque si podemos traer de vuelta a un Tyrannosaurus Rex, ¿qué nos impide traer de vuelta a un Neandertal? Si podemos activar genes dormidos de 65 millones de años, ¿qué nos impide desactivar los genes que nos hacen envejecer? Si podemos crear vida a partir de código genético fosilizado, ¿realmente seguimos siendo la misma especie que éramos ayer? Esta historia que estás a punto de escuchar completa no es un documental sobre el pasado. Es un mapa del futuro que ya comenzó. Y si escuchas hasta el final, tal vez reconozcas las señales que ya están apareciendo en tu realidad cotidiana. Los laboratorios secretos con nombres corporativos. Los experimentos que fracasan, pero nunca se abandonan. Los avances científicos que se anuncian como teóricos, pero que ya están dando sus primeros pasos. Este no es un relato, es una revelación sobre el mundo en el que ya estás viviendo, sin saberlo. Para entender lo que está pasando hoy, necesitas saber cómo empezó todo. En 1993, cuando Steven Spielberg estrenó Parque Jurásico, el mundo entero se preguntó lo mismo. ¿Será posible algún día? Los científicos de aquel entonces dijeron que era pura fantasía, que el ADN no podía sobrevivir más de 100.000 años, que los dinosaurios eran historia para siempre.
Pero mientras el público salía de los cines creyendo que habían visto ciencia ficción, un pequeño grupo de paleogenetistas ya sabía que Spielberg no había inventado nada. Solo había anticipado lo inevitable. En 2005, cuando el equipo de Jack Horner encontró tejido blando dentro de un fémur de Tyrannosaurus Rex de 68 millones de años, el mundo científico entró en pánico silencioso, no porque fuera imposible, sino porque era demasiado posible. Si había tejido, había proteínas. Si había proteínas, había información genética. Y si había información genética, bueno, ya sabes el resto. Pero aquí es donde la historia se vuelve inquietante, porque no fueron los gobiernos ni las universidades quienes tomaron el control de estos descubrimientos. Fueron las corporaciones tecnológicas. Google, a través de su división DeepMind, comenzó a mapear genomas extintos usando inteligencia artificial. Facebook, ahora Meta, desarrolló algoritmos capaces de reconstruir secuencias de ADN incompletas. Amazon Web Services creó la infraestructura de computación necesaria para procesar datos genéticos a escala masiva. ¿Te suena familiar? Es el mismo patrón que vimos con Internet, con las redes sociales, con la inteligencia artificial. Primero lo presentan como herramientas para conectar a la humanidad o democratizar el conocimiento. Después descubres que estaban creando sistemas de control que ni siquiera podías imaginar. Y mientras todo esto sucedía en Silicon Valley, en China el gobierno lanzó el proyecto Génesis Biológico con un presupuesto de $50,000 millones. Oficialmente, era para preservar la biodiversidad amenazada. Extraoficialmente, nadie sabe qué están haciendo en esos laboratorios subterráneos de Shenzhen. Pero la verdadera revolución no vino de donde esperabas. Vino de un laboratorio de la Universidad de Harvard, donde un estudiante de posgrado estaba jugando con genes de pollo. Beth Shapiro, paleogenética, descubrió que no necesitaba ADN de dinosaurio fosilizado. Ya lo tenía. Cada ave moderna es un dinosaurio disfrazado, con todo su código genético ancestral simplemente apagado. Es como si tuvieras una computadora con todos los programas del mundo instalados, pero solo pudieras usar el procesador de texto. Los genes están ahí, las instrucciones están ahí, solo necesitas encontrar el interruptor correcto. Y lo encontraron. El primer dinopollo, así lo llamaron en los informes clasificados, nació en 2019. Tenía dientes. Tenía una cola larga y muscular. Caminaba erguido como un pequeño dinosaurio. Vivió solo 3 días, pero esos 3 días cambiaron todo. Porque si pudieron hacerlo con un pollo, podían hacerlo con cualquier ave. Y si podían hacerlo con cualquier ave, podían trabajar hacia atrás en el árbol evolutivo hasta llegar a criaturas que pesaban 8 toneladas y tenían dientes del tamaño de plátanos. Ahora, en 2025, ya no se trata de si es posible. Se trata de cuándo van a decidir que el mundo está listo para saberlo. Porque los especímenes ya existen. Los laboratorios ya están funcionando. Las jaulas ya están construidas. La única pregunta que queda es, ¿estás listo para vivir en un planeta donde la extinción ya no es permanente? Donde el pasado puede volver a caminar entre nosotros cuando alguien decida que es hora, porque ese alguien ya tomó la decisión. Detente por un momento y piensa en lo que acabas de escuchar. No como entretenimiento, sino como realidad. Porque mientras tú y yo hablamos, hay criaturas respirando en algún lugar del mundo que no deberían existir según todo lo que nos enseñaron sobre la vida y la muerte. ¿Te das cuenta de lo que esto significa realmente? No estamos hablando solo de dinosaurios. Estamos hablando de que los seres humanos acabamos de conquistar el tiempo. Hemos roto la barrera más fundamental de la existencia, la irreversibilidad de la extinción. Y eso nos convierte en algo que nunca antes habíamos sido. Piénsalo así. Durante 4.500 millones de años, las reglas del juego eran simples. Las especies evolucionaban, se adaptaban, y si no podían adaptarse, desaparecían para siempre. El universo funcionaba con una lógica implacable. Lo que se extingue, se extingue. Punto final. Fin de la historia. Hasta ahora. Porque nosotros, una especie que apenas lleva 300.000 años en este planeta, acabamos de reescribir las leyes fundamentales de la biología.
Hemos convertido la extinción en algo opcional. Hemos transformado la muerte en un estado temporal. Hemos hecho que el tiempo sea reversible. ¿Entiendes la magnitud de lo que acabamos de lograr? No solo somos la primera especie consciente de su propia existencia. Ahora somos la primera especie capaz de devolver la existencia a lo que ya no existe. Somos dioses de la biología. Pero aquí viene la parte que debería mantenerte despierto por las noches. ¿Qué hacemos con ese poder? Porque no se trata solo de traer de vuelta dinosaurios para hacer documentales de National Geographic. Se trata de que alguien, en algún lugar, ahora tiene el poder de decidir qué vive, qué muere y qué regresa del pasado. Y ese alguien no eres tú, no soy yo. Son corporaciones con presupuestos de miles de millones de dólares y agendas que desconocemos. Son gobiernos que mantienen proyectos clasificados por décadas. Son científicos que publican papers sobre avances teóricos, mientras sus verdaderos experimentos suceden en laboratorios que ni siquiera aparecen en mapas. Mientras tú te preocupas por tu trabajo, por tus relaciones, por pagar las cuentas del mes, hay personas tomando decisiones que van a cambiar la naturaleza fundamental de la vida en la Tierra. Y lo están haciendo sin preguntarte si estás de acuerdo, sin preguntarle a nadie si estamos listos, porque la verdad es que nunca vamos a estar listos. Nunca estuvimos listos para el fuego, para la rueda, para la escritura, para la electricidad, para Internet, para la inteligencia artificial, y ahora no estamos listos para ser dioses. Pero eso nunca ha detenido a la humanidad antes. La diferencia es que esta vez, no se trata solo de cambiar cómo vivimos, se trata de cambiar qué significa estar vivo, se trata de redefinir la realidad misma, y tal vez esa es la verdadera lección que los dinosaurios tienen para enseñarnos, no sobre el pasado, sino sobre el futuro, porque ellos dominaron este planeta durante 160 millones de años, sobrevivieron a erupciones volcánicas masivas, a cambios climáticos extremos, a todo tipo de catástrofes, pero no sobrevivieron a la extinción. Nosotros llevamos solo 300.000 años aquí, pero acabamos de vencer a la extinción misma. La pregunta es, ¿qué haremos con esa victoria? ¿La usaremos para crear un mundo mejor? ¿O para repetir los errores del pasado con criaturas del pasado? Porque una cosa es segura, el mundo que conoces está a punto de cambiar para siempre, y ya no puedes decir que nadie te lo advirtió. Si este video llegó a ti, no fue casualidad, fue porque necesitabas saber que el mundo está cambiando más rápido de lo que cualquiera de nosotros puede procesar. Fue porque alguien, en algún lugar, decidió que era hora de que más personas supieran lo que realmente está pasando en los laboratorios del mundo. Esta historia que acabas de escuchar no es entretenimiento, es información, es una ventana hacia un futuro que ya comenzó, pero que la mayoría de la gente aún no puede ver, y ahora que tú lo sabes, tienes una responsabilidad, no la responsabilidad de hacer algo grandioso o heroico, sino la responsabilidad más simple y poderosa que existe. No olvidar, no fingir que todo sigue igual, no volver a tu rutina como si nada hubiera cambiado cuando todo está cambiando, porque cada vez que compartes información real, cada vez que haces que alguien más se detenga a pensar, cada vez que plantas una semilla de curiosidad en la mente de otra persona, estás ayudando a que la humanidad despierte un poco más. Y tal vez, solo tal vez, si suficientes personas despiertan a tiempo, podremos tener algo que decir sobre el futuro que están construyendo para nosotros. Suscríbete al canal si quieres seguir viendo historias que el mundo necesita conocer. Dale like si esta información cambió algo en tu manera de ver la realidad. Y compártelo, no por nosotros, sino por todas las personas que merecen saber que vivimos en tiempos extraordinarios. Pero antes de irte, necesito saber algo. Después de escuchar todo esto, después de darte cuenta de que estamos viviendo en el momento más extraordinario de la historia humana, después de entender que los dinosaurios están a punto de caminar otra vez entre nosotros, ¿estás preparado para lo que viene? Si lo estás, si sientes que puedes manejar un mundo donde todo es posible, donde la ciencia ficción se vuelve realidad cada día, escribe en los comentarios, yo estoy listo, y cuéntanos por qué crees que estás preparado para este futuro que ya llegó.
Queremos saber quiénes de ustedes realmente están listos para vivir en un mundo sin límites.